Buenos días, queridos amigos. Dios en su gracia nos regala este hermoso amanecer. De igual manera que nos regala estos amaneceres, también nos ha regalado la Biblia. La Biblia, que es su palabra, que podemos leer para tener de ella el mensaje, su mensaje para nuestro diario vivir. Y hoy, particularmente, el pasaje que hoy nos ocupa, yo lo he dicho, hay pasajes que son sencillos, narraciones que son inspiradoras, hay pasajes difíciles como las famosas genealogías, listas interminables de nombres, y uno se pregunta, pero ¿para qué está eso ahí? Pero todo es Biblia y todo tiene un propósito. Y el pasaje que hoy veremos es un pasaje un poco extraño, sobre todo porque no tenemos muchas explicaciones, pero tratemos de encontrar el mensaje de Dios para nuestra vida. Vamos a leer en Génesis capítulo 18 y dice así: esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo: Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron: está muy bien, haz todo lo que nos has dicho. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral, tomó al más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Bueno, estas son experiencias extraordinarias. No es común. Tal vez todos deseamos en el fondo de nuestro corazón que en algún momento Dios se nos aparezca, como se le apareció a Abraham. Y es que este pasaje no da muchas explicaciones. Simplemente inicia diciendo que Dios se le apareció a Abraham. Y al parecer son 3 varones. Entendemos que de alguna forma alguno era Dios mismo y los otros eran sus ángeles que le acompañaban. No hay más explicaciones. Si usted quiere saber el cómo y el cuándo y a quién se parecía, no lo sabemos, o cómo es que siendo espíritu de repente se encarnó. El comentarista Matthew Henry dice que esto pareciera una pequeña prefigura de lo que sucede en Juan capítulo 1, versículo 14, donde habla del verbo, que es Cristo mismo, y dice que el verbo se hizo carne. No lo sé. El punto es que lo que está sucediendo aquí tiene un propósito para la vida de Abraham y en este tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 1 que Dios antes de Cristo se mostró de muchas maneras a través de los profetas y habló de muchas maneras a las personas. Bueno, una de las maneras que Dios usó fue esto, las apariciones, que entendemos que con la venida del Señor Jesucristo se terminaron ese tipo de apariciones. Hoy Dios nos habla a través del Hijo y a través de su palabra. En el caso de Abraham, pues él todavía no tenía una Biblia y él es una de las primeras personas que tiene la bendición de que Dios se le muestre de esta manera. Pero había un propósito, había un objetivo. Aquí se manifiesta que Abraham fue un excelente hospedador, los recibió, les preparó comida y les dio la oportunidad que descansaran. Dice versículo 9, los visitantes le preguntaron: ¿y dónde está tu esposa? Abraham le respondió: está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo: el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes: eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Queridos amigos, el día de ayer leíamos pasajes en donde Dios celebra un pacto con Abraham y ya habían pasado cerca de 24 años y todavía el cumplimiento de la promesa no se concretaba en el vientre de Sara. Así es que el día de ayer vimos cómo
Dios le da una promesa a los dos, inclusive les cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, ratificando su promesa. Y ahora, una vez más, Dios se aparece frente a Abraham con un solo propósito: el ratificar, renovar su promesa. Y es que lo que vemos aquí, vimos en el capítulo anterior, capítulo 17, versículo 17, que cuando Dios le ratifica su promesa, Abraham se ríe y dice: pues es que eso que me estás diciendo a mí, mejor díselo a Ismael, porque Ismael ya nació, ya es mi hijo, y él pudiera tener esa herencia que tú me estás diciendo. Pero Dios se la ratifica a Abraham. Y ahora la que se ríe es Sara. ¿Por qué? Porque, bueno, estando varones, era costumbre que una mujer no podía estar escuchando conversaciones de hombres, y ella estaba dentro de la tienda de campaña, y cuando los hombres hablan, la mujer escucha y también se ríe. Uno se pregunta, ¿cómo es que allá en Hebreos se habla de que Abraham fue un hombre de fe? ¿Y cómo podemos ver que hay momentos en que él titubea? Queridos amigos, hay una realidad aquí. Sí es cierto, Dios le habló a Abraham, Abraham le creyó a Dios y Abraham vino donde Dios le hablaba. Pero hay un hecho que es común en el corazón del hombre, que de pronto haya incredulidad. Y ante la incredulidad, Dios va obrando para confirmar, para rectificar, para renovar su promesa que le había hecho en un principio. Dios sabe nuestra débil fe, lo frágil que es nuestra fe y cómo podemos caer en incredulidad. Así es que Dios va obrando este tipo de eventos para confirmar lo que Él le había prometido. Queridos amigos, ¿cuál sería nuestra reflexión en este día? Bueno, que al igual que Abraham, nosotros hemos recibido promesas como aquella que dijo el Señor Jesucristo: pues yo voy a ir y voy a preparar lugar para ustedes y luego vendré por ustedes. Y muchas promesas más que tienen que ver con el tiempo presente y el tiempo futuro. Pero nosotros, en la vida cotidiana, en las carreras que tenemos, llegamos a olvidar, llegamos a descuidar el conocimiento de las promesas de Dios, y entonces caemos en un hoyo profundo de incredulidad. Y nos llega a pasar como a Sara, que estando en medio de la situación complicada, y cuando recibimos la promesa de Dios hasta nos reímos porque decimos: es que esto cómo va a ser posible. Da a entender claramente el pasaje que Sara ya había dejado, dice, las costumbres de las mujeres, es decir, ella ya no tenía el proceso de fecundación. Y decía Sara: pues cómo yo voy a poder tener hijos si aún ya perdí la costumbre de las mujeres, yo ya no puedo concebir. Era algo inaudito, era algo increíble. Pero así de increíble es que Dios se haya parecido a Abraham. Si Dios hace esto tan espectacular, tan extraño, es porque quería refrendarle su promesa a Abraham y a Sara, decir: yo estoy en lo dicho, solo tienen que creerme. Queridos amigos, esa es la enorme lección para nosotros. El Señor Jesucristo, haciendo Dios, se hizo hombre, vino y murió en la cruz del Calvario, y sus apóstoles, sus discípulos, dejaron por escrito un testamento, un testimonio de lo que ellos vieron. El apóstol Pablo, de su experiencia personal con Dios, para hablarnos, para reiterarnos, para rectificarnos las promesas que Dios nos ha dado. Lo que llega a suceder es que nosotros, como hijos de Dios, ignorando las promesas de Dios, olvidando las promesas de Dios, hacemos más caso de lo imposible de las situaciones que vivimos y dejamos de creer en que Dios pueda hacer algo por nosotros, por nuestra fragilidad y por las cosas que vemos que no se van a poder cumplir, porque decimos: es que, ¿y si esto no es cierto? Y caemos en duda. Así es que sirva esto lo que le estoy diciendo. ¿Por qué nosotros hacemos estos devocionales? ¿Por qué le invitamos a estar leyendo la Biblia? Porque leer la Biblia nos recuerda de un Dios que se muestra al hombre. Dios se comunica con el hombre. Dice en el versículo 1, y Dios se le apareció a Abraham. Queridos amigos, Dios todo el tiempo nos está hablando. Nada más que necesitamos abrir la Biblia para saber qué nos está diciendo. Todos quisiéramos, como en el caso de Abraham, que de repente se apareciera donde estamos y le pudiéramos ver, pero eso ya no es posible. Esa misericordia la tuvo con Abraham, fue algo muy especial con él, pero no lo va a hacer con nosotros, porque con nosotros ya el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice Juan 1:14, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios.
y esa gloria quedó manifestada en la Escritura. Leamos la Escritura, meditemos en ella, memoricemos los textos para que la promesa de Dios mantenga viva nuestra fe en nuestro diario vivir. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias por este hermoso amanecer, por un nuevo día que tú nos das. Gracias porque en tu bondad siempre nos das todo cuanto necesitamos. Y hoy día nos has dado tu palabra para alimentar nuestra fe, para poder aprender, memorizar y recordar tus promesas. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude durante el día a poder recordar esta palabra del día de hoy, como tú un día te mostraste a Abraham para reiterarle la promesa que le habías hecho. Y hoy día tú te muestras a nosotros, nos recuerdas a través de la Escritura cada una de tus promesas. Si nosotros flaqueamos es porque no vamos a la Biblia, porque no estudiamos las promesas y necesitamos recordarlas para ser fortalecidos en ti. Señor, yo ruego una bendición especial por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que están en tiempos de duda, que están en tiempos de confusión, que están en tiempos de derrota, de desánimo. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les inspire de tu fe, les inspire esperanza, les inspire de tu amor, de tu misericordia, para que ellos puedan estar de pie y continuar con sus vidas. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues nos vemos el día de mañana.